básicamente cuando hablamos de cosecha gruesa, el peso fuerte está sobre la soja, en lo que es ingreso de divisas, como decís vos. Sé que comenzó la cosecha en la zona núcleo, zona sur de Santa Fe, Córdoba y demás, con rindes muy buenos. En algunos casos por debajo de lo esperado, que es por arriba del rinde promedio, pero es por debajo de lo esperado. Se esperaba más de lo que está dando realmente el cultivo de soja en esa zona, básicamente por excesos de agua. En la zona nuestra estaremos arrancando con la cosecha de soja la semana próxima y fuertemente la siguiente. Así que sí, sin duda que el ingreso de divisas se va a estar dando fuertemente ahora en el mes de abril, ¿no? Ahora, ¿cómo cambiaron los números de una explotación agrícola después de lo que ha sido la liberación del tipo de cambio, también la reducción de retenciones a la exportación, algunos cambios administrativos como el tema de los ROE para algunas producciones? ¿Cómo está hoy el sector en estos temas? Y bueno, básicamente el impacto fuerte es en cultivos como el maíz, el trigo, el girasol. Sabemos que a la soja se le quitó el 5% de retenciones, genera un impacto, pero es el de menor trascendencia. Básicamente lo importante y lo que nota el impacto del sector es la liberación de los ROE, básicamente para trigo y maíz, lo que hace que se genere nuevamente una libertad de comercialización de estos productos. Entonces las zonas agroecológicas para esos cultivos vuelven a recuperar seguramente las áreas perdidas, es decir, el sudeste vamos a volver a producir una importante cantidad de trigo, cosa que habíamos dejado de hacer en los últimos 4 o 5 años, ¿no? ¿La rentabilidad para el productor ha cambiado sustancialmente? La rentabilidad cambia sustancialmente en cada cultivo, en cada zona agroecológica correcta para ese cultivo. Es decir, el productor del sudeste de la provincia de Buenos Aires va a tener un margen sobre el cultivo de trigo muy bueno, como el productor de maíz en la zona de núcleo, digamos, sur de Santa Fe, norte de la provincia de Buenos Aires, porque son zonas donde potencialmente los cultivos se expresan muy bien, uno obtiene altos rindes y con un precio mejor que el que estaba, pero básicamente lo importante es poder comercializar toda la producción, ¿no? Eso es lo que hace tomar la decisión. La ganadería, antes de estos cambios, había tenido una recuperación importante de los precios, que se mantienen, en algún caso corrigieron hacia abajo, o sea, hubo una suba importante, después corrigió un poquito hacia abajo. La ganadería tiene una buena rentabilidad, puede empezar a impactar el hecho de la suba en pesos por la diferencia de tipo de cambio, en pesos del alimento, básicamente maíz y otros granos, que hace que el encierre de ganado, lo que es el engorde a feedlot y demás, empiece a tener números mucho más finitos, a nivel tal que si sigue aumentando el valor de los cereales puede hacer que deje de ser rentable en determinadas condiciones. Entonces, para la producción a campo, sin duda que la rentabilidad mejoró. Ahora, a nivel de la cadena global, hay que tener en cuenta que con el precio de los granos puede ser que lo que es engorde a corral empiece a tener un margen muy finito y empiece a restringirse el encierre de ganado, ¿no? ¿Y cuáles son cuál es la actualidad del stock ganadero y sus proyecciones, teniendo en cuenta que en los últimos años, bueno, había una reducción vinculada con lo que era la falta de rentabilidad de esta producción, ¿no? Sí, ¿Esto cambió en este esquema? Esto cambió en cuanto, digamos, el cambio en la ganadería lleva años, ¿no? Pero sin duda cambia la tendencia porque lo que se ha visto en los últimos meses es que el productor empezó a retener vientres. Sufrimos 8 o 10 años de liquidación de vientres, es decir, de mandar a faena un porcentaje alto de hembras. Lo que se vio en estos últimos meses es que el productor empieza a retener. Entonces, sin duda, el stock va a tender a crecer, lo que eso, digamos, una recuperación de stock de las cabezas perdidas puede llevar aproximadamente 3 o 4 años. O sea que si el negocio es estable durante los próximos 3 o 4 años, sin duda vamos a recuperar el stock. Si flaquea en algún momento otra vez el negocio, bueno, puede ser que esto se corte, pero sin duda que el productor está reteniendo hacienda. Una pregunta más, producción láctea. ¿Qué está pasando ahí? ¿La rentabilidad del productor cómo es? Porque ha habido muchos problemas con tambos en los últimos años y parecen continuar, ¿no? Sí, la rentabilidad del productor. Tambero, esto que te explicaba para el engorde de hacienda corral, el tambero es dependiente de la materia prima para alimentar su ganado, que básicamente son maíz y sus derivados. Eso se le encareció en un 30, 40, 50% en pesos, y el precio que le pagan por la leche, en el mejor de los casos, corrigió un 10%.
Entonces, la ecuación es cada vez peor la del productor tambero. Si no logra obtener una suba en el precio de la leche entregada a la usina, evidentemente es un negocio. Bueno, se están liquidando tambos, no paran de liquidarse tambos. En el caso nosotros de acá de la zona de General Pueyrredón, sabemos que hace 10 años atrás el partido de General Pueyrredón tenía 15 tambos, hoy creo que quedan 2 o 3. ¿Y cuál es la manera de corregir ese problema? Y digamos que la usina le corrija el precio de compra al productor. El productor, digamos, la leche es un producto perecedero, el productor es un poco preso de quien le compra la leche, porque el productor tiene que ordeñar las vacas todos los días y tiene que entregar la leche a la usina. Entonces es tomador de precio neto, no puede decidir, no puede retener su producción para generar un impacto de precio en la venta de la leche. Entonces es tomador de precio, y si eso no se logra corregir desde la usina, si no hay una política de gobierno que acompañe, algo así, la realidad es que la ecuación del productor lechero está peor. La verdad es que para los que estamos en el sector es difícil de comprender porque conocemos el impacto que tiene las materias primas en los productos elaborados. Y realmente los precios es cierto que no paran de subir, pero por ejemplo, los lácteos, el productor no le mejoró su ingreso del valor de la leche, o sea, el precio del litro de leche en tambo no mejoró sustancialmente, y bueno, cualquiera que va al supermercado sabemos lo que vale un yogur o un queso. Algo parecido puede ocurrir con el trigo. El trigo aumentó su precio en pesos de manera importante, un 30 o 40%, pero también sabemos que el impacto del trigo, del valor del grano de trigo en el kilo de pan es del orden del 6, 7 u 8%. Si tenemos subas de un 20-30% del producto terminado, evidentemente no está dado por la materia prima ese impacto, o por lo menos en un porcentaje muy alto no lo explica la suba de la materia prima. O sea que evidentemente hay otros factores que son los que están haciendo que el producto al consumidor esté llegando mucho más caro, ¿no? ¿Y en el caso de la carne, concretamente? Y el caso de la carne tuvo una suba importante, te diría, hacia fin de año, eso que decimos, que hizo que los precios se posicionaran bastante más arriba. Después la hacienda en pie bajó entre un 15 y un 20%, y eso no se reflejó del todo en el mostrador. Quienes vivimos en el interior vemos que en gran parte en algunos lugares se ha reflejado, pero uno ve los precios de la comercialización de la hacienda, o de la carne en la carnicería en Buenos Aires, en Gran Buenos Aires, capital federal, evidentemente no corrigió hacia abajo lo que tenía que corregir, ¿no? Ahí hay un tema a resolver en la cadena.